Com base nos resultados de um estudo realizado pelo BID, discutiremos como a boa governança, o envolvimento de outros atores do setor e o uso de tecnologias inteligentes a favor dos clientes na cadeia logística são fundamentais para alcançar portos eficientes e sustentáveis no futuro. Para abrir o primeiro tema da conferência, Transporte Marítimo 2030, contagem para fechar a divisão digital, gostaria de convidar Augustina Calatayud, especialista líder em transporte da Divisão de Transporte do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que vai ser a nossa mediadora. Eduardo Cerdeira, diretor executivo da U-Port Puerto Bolívar. Luiz Fernando Garcia da Silva, diretor-presidente de Portos do Paraná. Mari Carmen Barrios, vice-presidente sênior de Operações de Carga e Terminais, Europa e África. Omar Ricardo Barrios Osório, presidente da Comissão Portuária Nacional da Guatemala, e Guadalupe Ojeda, gerente da Evergreen Shipping Agency Argentina. Bom painel a todos, bem-vindos, obrigada. Bom dia. Muchas gracias a todos los que madrugaron hoy para escuchar nuestro panel y prometemos por lo menos tener una discusión dinámica. No sé si los vamos a divertir, pero darles aportes para sus tareas de aquí a cuando vuelvan a sus diferentes entidades. Muchísimas gracias a APA y en especial a Zulma Dinelli por la invitación al BID a moderar este distinguido panel. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes por haberse levantado hoy a ver este panel. Prometemos que no va a haber más sorpresas durante al menos el transcurso de esta sesión. Lo que queremos presentarles hoy es el primer diagnóstico que hicimos con la colaboración de APA sobre cómo está nuestra región en materia de transformación digital y que es un poco el preludio de lo que vamos a hablar aquí con mis colegas en el panel. Si tenemos la presentación, buenísimo. Hace 5 años hice una presentación similar en el auditorio y un poco era esta la imagen que sobrevolaba a la audiencia cuando les hablaba sobre transformación digital, ¿no? Muchos pensaban, bueno, esto es ciencia ficción o en el mejor de los casos esto es algo que vamos a ver después, ahora tenemos otras cosas que son más importantes. Pero en cambio, hoy es algo familiar a todos nosotros, ¿no? Inclusive es una prioridad, especialmente luego de la pandemia, lo que se ve reflejado en estos titulares que vemos todos los días en los periódicos internacionales y también en nuestros propios países. Porque hoy es ampliamente reconocido en el sector que las tecnologías son clave para mejorar la eficiencia local y también la competitividad, y tenemos datos que lo demuestran en el estudio que ustedes podrán descargar al final de esta presentación en el código QR que les voy a mostrar. También es clave para generar nuevas oportunidades de negocio y muchas empresas de logística, piensen, son hoy ya verdaderas empresas de tecnología. Y también impulsar la sostenibilidad del sector y la lucha contra el cambio climático. Ahora, ¿cuáles son estas tecnologías de las que hablamos en la transformación digital? Son principalmente 7, Internet de las Cosas, digitalización, inteligencia artificial, 5G, edge computing, automatización y electrificación. Y que en el sector marítimo portuario se implementan en al menos 3 áreas. Hay tecnologías que sirven para automatizar operaciones, tecnologías que sirven para digitalizar operaciones y también tecnologías que mejoran la seguridad. Pero, ¿cómo se da el proceso de transformación digital? Y nosotros lo analizamos en nuestro estudio, en este vemos diferentes sectores del transporte, uno de ellos es el marítimo portuario. Lo que vemos es que está liderado a nivel global por el sector aéreo, está en el DNA del sector aéreo, innovar a través de tecnologías. Lo sigue la movilidad urbana y piensen ustedes en los vehículos autónomos o también en las aplicaciones como Waze.
Y le sigue la industria marítimo-portuaria. Una cosa que nos preocupa realmente es que más atrasado está el sector de transporte carretero, y cuando hablamos de conectividad, de visibilidad de nuestras operaciones en cadenas que son globales de valor, es preocupante que se pierda la conectividad y la visibilidad en ese segmento. Vemos también que en los puertos o las ciudades puerto que han sido exitosas en transformación digital, y pensamos en Hamburgo, Amberes, Rotterdam, por ejemplo, Shanghái mismo, que la receta para el éxito de la transformación digital o liderar esta transformación está en contar con 4 actores. En primer lugar, las grandes empresas de transporte, que son las que invierten en I+D, que se alían, y este es el segundo factor, con compañías de tecnología para generar aplicaciones y después escalar los pilotos tecnológicos. Luego está el gran ecosistema innovador, las startups que desarrollan soluciones específicas, y el sector financiero que provee capital semilla para este sector. Ahora, en América Latina, la transformación digital es relativamente nueva, y lo que vemos es que avanza a diferentes velocidades. Y lo que quiero mostrarles entonces son los resultados para el sector marítimo portuario específicamente, en donde contamos con la colaboración de APA y de muchos de ustedes que respondieron a nuestra encuesta y participaron en más de 100 entrevistas que hicimos a lo largo de toda la región. Entonces, ¿cómo estamos? A la pregunta de si usted cuenta con una estrategia de transformación digital, lo positivo es que 7 de cada 10 empresas respondió que sí. Esto es muy bueno, pensando que hace apenas 3 años no era una prioridad adentro del sector. Y lo importante es que las empresas, las organizaciones, están yendo más allá de lo que es tener estrategias que están en el papel, y las están implementando. Aunque con una ligera demora, si ustedes ven, cuentan con una adopción avanzada, casi un 20% en el sector nos dice que sí, y esto está explicado por el sector aéreo, que es quien más avanzado está en la transformación digital. Luego, ¿qué pasa cuando las organizaciones se comparan con otras organizaciones dentro de la región? Muchas nos dicen que están dentro del promedio del avance que tienen en la región, pero cuando se comparan con países líderes, lo que vemos es que casi un 60% nos dice estar rezagados o muy rezagados, lo cual no es sorprendente si pensamos en esos casos de puertos líderes o empresas líderes en transformación digital que empezaron este proceso hace más de 10 años. Cuando vemos en dónde están utilizando esa transformación digital, lo que vemos es que lo están haciendo en las primeras fases de lo que es un proceso de transformación. Lo que se busca es reducir costos, automatizar procesos, y cuando los segmentamos son sobre todo las empresas más de tamaño mediano y pequeño las que apuntan a estos objetivos. Pero cuando miramos a las empresas grandes, lo que vemos es que ya están en una fase siguiente, utilizar la transformación digital para generar nuevas fuentes de negocio. Lo que les decía, estas empresas de transporte que ahora son verdaderas empresas de tecnología y que proveen servicios de tecnología a sus clientes para tener una mayor cuota de mercado. ¿Cuáles son las barreras? ¿Qué es lo que nos dificulta? Bueno, encontramos que todavía no estamos completamente convencidos del potencial de la transformación digital para hacernos más competitivos. Claramente todos nos dicen, bueno, es muy costoso, sí, importan los costos, pero lo que nos sorprende mucho es que nos dicen que falta liderazgo a nivel de las organizaciones y sobre todo cultura digital. Un tema muy importante que lo resalta tanto el sector público como privado es la falta de talento digital. Justamente es ese liderazgo el que se necesita para impulsar la transformación digital, y esto no tiene costo, ¿no? El big push que nos ha dado el COVID-19 nos genera este momentum para que se una al liderazgo del management y a la existencia de champions adentro de las organizaciones que generen ese impulso o que sigan esa tendencia que generó el COVID para la transformación digital.
El mensaje, entonces, que queremos darlo es no desaprovechar ese momentum, y especialmente para las organizaciones del sector público, donde vemos que también existe un rezago frente al avance que tienen las organizaciones del sector privado, teniendo en cuenta nuevamente que en las cadenas globales de valor y sobre todo en lo que es el negocio logístico intervienen tanto actores públicos como privados, por lo cual la transformación digital tiene que pasar por la transformación de todos los actores. Y para impulsar esa transformación digital, lo que vemos es que en los países líderes, y hablándole aquí a las autoridades portuarias en este evento, lo que hacen es, toman 8 roles que son claves. En primer lugar, en todas las organizaciones, todas las autoridades portuarias tienen a la transformación digital como un pilar de la planificación. Está en sus planes como un aspecto estratégico. Luego, además de ser un tema de mucha importancia, también tienen estrategias que son específicas para el sector o para el puerto. Hay un equipo dedicado dentro de la autoridad competente, hay un Chief Information Officer que tiene Data Scientists que están trabajando en ese sentido. Como les decía, el rol de la autoridad portuaria, pensemos en Hamburgo, Amberes, Rotterdam, cuán importantes han sido esas autoridades para generar un cambio en todo el ecosistema, generar alianzas estratégicas con navieras, con empresas logísticas y también con las mismas autoridades locales en el caso de las ciudades. Están pensando en el futuro de la fuerza laboral, cómo atraemos a estos talentos que pueden estar más interesados en ir a trabajar a Google, a Microsoft, a Amazon y no al sector portuario. Miran el tema de seguridad, el sector se ha visto muy impactado por este tema y justamente trabajan en esa relación con el ecosistema marítimo portuario. Con estas reflexiones muy preliminares, ustedes pueden descargar el informe que se encuentra en este link y que ve los diferentes sectores, hay un capítulo marítimo específicamente. Quisiera dar paso a lo que es la conversación con este panel y mientras me siento, quisiera empezar con una pregunta. Vamos a empezar por Eduardo, en el extremo. Quería preguntarte, Eduardo, y después le voy a preguntar al resto de los panelistas, si nos transportamos a 2030, ¿no? ¿Qué puerto tenemos en mente? ¿Qué puerto quisiéramos encontrar, Eduardo? Bueno, buen día, Agustina, muchas gracias. Zulma, muchas gracias por la invitación. Primero quería decir que para mí particularmente es un orgullo estar en este panel con los colegas y en esta ciudad de Santos, la primera vez que APA está en Brasil. Creo que eso marca un hito muy, muy, muy importante y en lo particular, bueno, me adoptó hace 30 años esta ciudad, mejor dicho Guarujá, para no ser injusto, pero bueno, me parece muy, muy importante este evento, así que muchas gracias. Con respecto a tu pregunta, bueno, podríamos estar hablando, creo que todos los 2 días de APA sobre los sistemas que podemos implementar, qué puerto nos imaginamos. Yo sumaría inteligencia artificial, sumaría blockchain, palabras que para algunos son ciencia ficción, realmente, como esa foto que mostraste, para otros es el día a día, y ahí es donde hay un gran gap que creo que es el gran desafío que tenemos para ese 2030, ¿no? Como decía, podemos hablar un montón sobre tecnología, pero si no cambiamos la mentalidad, si no cambiamos el enfoque, no solamente a nivel portuario, sino a nivel comunidad, ese cambio va a ser parcial y como cualquier red, si lo hacemos parcial no funciona. Creo que yo enumeré algunas cosas, soy pésimo de memoria, por eso tengo mis apuntes acá. Creo que hay puntos fundamentales. Las empresas en general, junto con los gobiernos, deben proyectar a largo plazo. No hay forma de tener una visión tecnológica
si no pensamos a largo plazo, 5 años, 10 años, 30 años. Las concesiones son por 30 años, las concesiones, yo estoy en Puerto Bolívar, en Ecuador ahora, es una concesión de 60 años. ¿Cómo podemos pensar que en 5 años, 10 años no podemos hacer una transformación digital? Por eso el 2030 está ahí, está muy cerca a nivel digital. Punto número 2, creo que tenemos que lograr un cambio cultural corporativo. Ayer asistí a otra conferencia y hablaba mucho de los soft skills, de las gerencias, de los C-level, de los terminales. Y es muy interesante cómo en nuestros países de Latinoamérica tenemos que gastar energía y mucha energía, sobre todo en la parte de sindicatos, en la parte que es una parte muy importante, pero que no podemos, digamos, enfocarnos solamente en eso. Debemos tener una organización que se ocupe de todos esos temas, pero tenemos que tener también la prioridad de la implementación de tecnología en los puertos y en la comunidad. Por eso creo que hoy por hoy y en un futuro muy cercano, un gerente de operaciones, un director de operaciones, realmente tiene que tener esa visión tecnológica. No podemos seguir trabajando en los puertos de Latinoamérica solo con una visión operativa logística, ¿no? Visión tecnológica. Gracias, Eduardo. Quiero preguntarle ahora a Omar, ¿qué nos cuenta desde Guatemala? ¿Cómo ve ese puerto para 2030? Bueno, muy bien. Buenos días, en especial buenos días a los que tienen la recuperación del desvelo de anoche. Gracias por estar aquí presentes. Bueno, yo lo resumo así, Agustina, y a todos. Yo apostaría a ver un puerto marítimo donde la transformación digital y la tecnología lo lleva a impulsar el desarrollo humano. O sea, porque al final de cuentas las grúas no se enferman, los buques no tienen hambre, y si nos olvidamos del desarrollo humano, pues no tiene sentido esto. Y un desarrollo humano de las personas que están en las instalaciones portuarias, de la gente de mar, pero en especial, Agustina, también de los usuarios y por supuesto de los proveedores, de todas las personas. Pero acabamos de estar en Amberes y es fascinante entrar al puerto de Amberes y ver toda la tecnología que hay dentro del puerto de Amberes, pero es más fascinante salir de Amberes y ver la misma tecnología afuera, ¿ya? Pero nosotros tenemos que despertar que esto es América Latina y que América Latina tiene sus propios problemas. Y no podemos hablar de establecer desarrollo digital, transformación digital en los puertos y cuando salimos vemos pobreza, inseguridad, hambre. Y si olvidamos ese punto no tiene sentido mucho del puesto que tenemos. Somos privilegiados y tenemos que honrar el puesto que tenemos tanto en el sector privado y en el sector público. Entonces yo apostaría por un puerto que despierte en ese sentido, aunque acoto, en bien de los administradores portuarios, que pues no es responsabilidad de ellos lo que pasa fuera de la sociedad portuaria. Pero imagínense lo que pueden hacer las empresas portuarias con todo esto. Segundo, yo te diría que habría que tener presente la seguridad. Yo trabajo mucho en ámbito legal de ciberdelincuencia y la seguridad pues es un reto también a enfrentar. Ya hemos visto en Costa Rica, inclusive una terminal portuaria de mi país que ha estado teniendo problemas con los ciberataques. Y por último, pues que el puerto sea valorado. Yo creo que mucho del modelo se ha enfocado en el poder económico de las navieras, en el poder del buque, y se nos ha olvidado el potencial y el poder que tiene un puerto. No sé cuánto tiempo tiene un buque de existencia, de vida útil comercial, pero mira cuánto tiempo tienen de fundación Puerto de Santos, cuánto tienen nuestros puertos. Creo que los puertos se han quedado muy bajos en su valoración y hay que empezar a trabajar en conjunto, a veces no necesariamente con las organizaciones internacionales, que son muy útiles, pero a veces creo que los puertos deben trabajar en conjunto. Yo lo estoy empezando a hacer con la Autoridad Portuaria de Perú, con mi calidad de autoridad designada de Guatemala, y nos está yendo muy bien. Gracias, Omar. Le quiero preguntar a Mari Carmen, ¿cómo lo ves, Mari Carmen, desde el punto de vista de Europa para América Latina? Gracias, Agustina, y saludos desde Amberes. Yo creo que para cumplir con la agenda de descarbonización, las terminales marítimas en el 2030 deberían ya estar utilizando combustibles renovables y limpios en todas sus actividades de carga y proveyendo de Shore Power, el cold ironing tan famoso que todos estamos tratando de llegar a un estándar en cómo va a ser la conexión hacia las naves, pero proveniente de energías renovables. También nosotros vemos a las terminales marítimas como ecosistemas sociotecnológicos,
en donde la digitalización no genera desplazamiento de personal, sino más bien logra el upskilling o el perfeccionamiento de competencias en el capital humano. Gracias, Mari Carmen. Entonces tenemos el tema de skills, ¿no? Lo ha mencionado Eduardo, desarrollo humano lo mencionaba también Omar, el no desplazar capital humano. ¿Cómo es el punto de vista de una naviera, Guadalupe? Bueno, la realidad es que si a la pregunta esta que nos haces, ¿qué puerto visualizamos para el 2030? Es un puerto, sí, totalmente digitalizado, ¿no? Pero un puerto que al mismo tiempo sea lo suficientemente flexible, no solo para afrontar los cambios que puede haber en el flujo de carga, sino también en los cambios que venimos hablando, que ya lo vienen mencionando mis colegas, ¿no? Y que lo menciona muy bien el informe, ¿no? Los cambios que se van a seguir produciendo en materia de digitalización, en materia de tamaño, diseño de los buques. Un poco la colega en Bélgica lo que mencionaba de la sustentabilidad también, los cambios en el uso de los combustibles y las energías renovables, y todo con una visión que creo que en eso estamos comprometidos todos, en eliminar la huella de carbono, ¿no? Si una de las cosas que hemos aprendido, creo, de experiencia humana, ¿no?, después de la pandemia, ha sido de la importancia que tiene el transporte en el flujo de mercaderías que son esenciales, ¿no? En ese sentido, los puertos adquieren un rol fundamental, o sea, no son solamente los buques, sino los puertos como nodos de conexión son también fundamentales, ¿no? Y cuando hablamos de puertos también hablamos de las vías de acceso, la navegación, los canales. Esos tienen que estar adecuados a las transformaciones que se están viniendo en relación a la profundidad, en el tamaño de los buques, la eslora, ¿no?, la manga. O sea, hay toda una transformación en proceso muy importante. Y todo, como yo ya digo, con una mirada sustentable, ¿no? Y la importancia en este contexto, porque esto demanda una acción conjunta de sectores privados y públicos, ¿no? Muy importante, porque no solamente un sector, lo menciona el informe, el sector privado es como que es el catalizador, ¿no?, el que está empujando todas las transformaciones, pero necesitamos también la colaboración de las entidades públicas para que nos acompañen en este proceso y, como también lo han mencionado mis colegas, alcanzar una sociedad también más justa, ¿no? Así que un poco esa es la visión que... Gracias, Guadalupe. Luis Fernando, ¿cuál es tu punto? Bom dia, Agustina, e agradeço aqui primeiramente o convite, e a todos aqui eu vou ter a honra de falar num evento internacional em português. Então, aqueles que não estão com tradução, eu falarei mais pausadamente para que todos possam entender. Bom, a gente trabalhar com uma relação e olhando os portos em 2030, acho que todos os colegas colocaram aqui a questão da conectividade. Ela é essencial para que a gente entenda um porto mais eficiente, um porto mais justo, e também olhando a nossa relação porto-cidade. Eu acho que são pontos principais, principalmente aqui no Brasil. Nós podemos ver o porto aqui ao lado e a cidade muito próxima. Então, nós temos que trabalhar cada vez mais por uma relação porto-cidade menos conflituosa. E acho que a tecnologia, essa conectividade, todas as ferramentas que surgem e surgirão ao longo desses anos contribuirão e muito com a eficiência. E essa eficiência não só em termos operacionais, não só em termos financeiros para a autoridade portuária ou para as empresas instaladas nos portos, mas também para a sociedade que usufrui também das benesses do porto. Nós trazemos muitos bônus, geração de emprego, geração de renda, mas também nós trazemos e temos que reconhecer o ônus, o trânsito de caminhões dentro da cidade, o trânsito de composições ferroviárias. Então, todas essas conexões, essas conectividades futuras, elas nos permitirão a ter uma relação muito mais harmônica com os municípios que nos recebem e, consequentemente, uma operação muito melhor, uma relação custo-benefício muito melhor para todos aqueles que entendem como uma localidade ou um porto adequado a ser explorado.
Y Eduardo nos decía antes, bueno, estos puertos se planifican, las concesiones son a 25, 30 años, estamos hablando de 2030, ¿no? Y quiero tener la visión privada, la visión pública. ¿Qué cambios tendríamos que estar haciendo hoy para llegar a esse puerto que estamos mirando 2030? Nós não podemos pensar, e a infraestrutura é assim, Agostina, como fazemos em 2029 para alcançar em 2030. Como você colocou na sua apresentação, primeiro a mudança de cultura, e para isso acontecer, nós temos que iniciar hoje. E para isso, investimentos massivos em tecnologia é o primeiro ponto, mas esse investimento acompanhado também, como o colega falou, do investimento em pessoas. Nós precisamos ter pessoas capacitadas, pessoas habilitadas a operar essas melhores ferramentas, essas conexões. Nós temos hoje, cada um em sua empresa, no porto público, nas transportadoras, nas ferroviárias, nos terminais, todos têm suas ferramentas tecnológicas boas, só que elas não são interconectadas. A autoridade portuária, no nosso caso aqui do Paraná, a gente pode falar um pouco sobre isso, nós precisamos ter esse poder de informações, essas informações têm que estar interconectadas para que a gente consiga administrar cada vez melhor um porto. Então, esses investimentos em tecnologias, e por vezes nós pensamos em algo como um Star Wars, não, ferramentas que interconectem esses sistemas. Não é muito difícil de ser alcançado, e para isso, esses investimentos em planejamento, em capacitação de pessoas, para que a gente chegue nesse 2030 perfeitamente conectado e podendo trabalhar, falando da Porto Cidade, e a transição energética também é um ponto de suma importância para que os portos continuem sendo grandes fornecedores de logística adequada e com qualidade. Bueno, hablando de los cambios que habría que generarse y qué es lo que necesitamos del sector privado, ¿no? de parte del sector público, la realidad es que habría que trabajar mucho lo que es el marco regulatorio, ¿no? El marco regulatorio y la inversión en infraestructura, que es un poco lo que estaba comentando también mi colega, ¿no? El marco regulatorio es un punto fundamental porque, bueno, cada país tiene sus propias reglamentaciones, y en una industria global como es el shipping, que tiene que tratar de adecuarse a las realidades de cada país, de cada mercado, bueno, se está trabajando de parte de la industria naviera, que eso puede colaborar un poco en el tema de la definición de marcos regulatorios, es la estandarización, la homologación y la sistematización de los procesos. La Digital Container Association está trabajando en ese sentido para alcanzar un lenguaje global común, para facilitar que, bueno, el flujo de información sea más viable, ¿no? Más sencillo, más fácil. Pero bueno, el tema es que no hablamos solo de digitalización. Cuando vos mencionaste los distintos tipos de sistemas que hay, no solamente es la digitalización de documentos, estamos hablando ya de sistemas informáticos, plataformas informáticas seguras e inteligentes, en las cuales intervienen todos los actores de la cadena logística, incluido los que están encargados de supervisar y de los gobiernos que están involucrados dentro de la cadena de distribución, que también bueno, tienen que generar interfaces para poder hacer ese flujo posible, ¿no? Y el tema de la infraestructura, inversión en infraestructura es otro tema porque, por ejemplo, hay tecnologías que hoy están disponibles, pero que están limitadas su uso porque no hay la infraestructura suficiente. La red 5G no está disponible en todos lados, ¿no? Entonces, bueno, necesitamos inversión en ese sentido, y es ahí donde las acciones desde lo público puedan generar resultados más efectivos, ¿no? ¿Qué barreras tenemos? Le pregunto a Mari Carmen. Yo creo, Agustina, que tú mencionaste en tu introducción una de ellas, que es que la transición energética no avanza al mismo ritmo en todas las geografías, y eso obviamente retrasa la estandarización de procesos. Yo creo que uno de los grandes desafíos
que todos tenemos es que la flota marítima mundial avanza hacia combustibles más sostenibles y conforme se explotan energías alternativas y emergen innovaciones disruptivas, el mercado que conocemos hoy y las cadenas de valor van a seguir evolucionando, desplazando los métodos actuales que tenemos para dar nuestros servicios. Así que siento yo que hacia el 2030, uno de los principales desafíos / oportunidad es que el negocio va a estar constantemente transformándose. Gracias, Mari Carmen. Omar, ¿qué barreras tenemos? Bueno, no sé, solo quisiera rezar 20 segundos a lo que señalaba Guadalupe y Luis sobre la interconectividad y el modelo de unificación. Yo creo que ahí es hora de pensar en una versión de acuerdo de Viña del Mar, que podría ser un acuerdo Santos-Brasil, un acuerdo Buenos Aires o ofrezco Guatemala para la misma, y que empecemos a unificar esa legislación y ese modelo, porque sí estamos haciendo muchas trabas en ese problema. Yo creo que APA, el objetivo es también que demos un resultado, y pues nosotros estamos con gusto para colaborar con la idea de Luis y de Guadalupe. En cuanto a las barreras, hay muchas barreras objetivas técnicas y hay muchas barreras subjetivas. Tienen enfoques desde la administración pública y desde la administración privada. La administración pública tiene barreras que van con políticas a corto plazo o inestabilidad en el marco de dirección ideológico en nuestros países. Son temas que se tratan a nivel macro, hay que verlo. Hay barreras que van de retos que son propios de nuestros puertos en América Latina, del crimen organizado, del narcotráfico, que muchas veces no se gustan tratar. No son temas, la gente viene aquí a tratar la parte comercial, pero son retos que hay que tomar en cuenta, hay que platicarlos con los expertos, con los que saben que son retos que tenemos que enfrentar, porque pues, nuestros buques al llegar a Europa, a Estados Unidos, con algún problema de contaminación, de carga, pues va afectando a las empresas que están involucradas. Entonces esos retos se vuelven barreras realmente para el comercio. Agrégale los retos humanos, los problemas de los egos muchas veces en el sector privado y sector público, la falta de coordinación, la falta de unificar esa visión. Los humanos se imponen retos, el amiguismo es terrible. Yo integro un organismo regional donde toleran un nombramiento ilegal porque es el amiguismo el que impera, y cuando uno llega firme a decir las situaciones, uno es el rechazado, porque uno no quiere tolerar ese tipo. La corrupción es terrible también, es una realidad que también hay que enfrentar, y los modelos, al tener que enfrentar todas esas barreras que otros países ya han superado con legislación, con políticas públicas, se nos complica. No es fácil, y como te digo, son sufrimientos distintos en la administración pública, en la administración privada, pero que convergen en los mismos. Nos detiene y no nos deja desarrollarnos al ritmo que deberíamos ir. Gracias, Omar. Me quedé con un tema que mencionaba Eduardo antes, y que era ese cambio de mindset de ingenieros, ingenieras que vienen un poco del modelo de optimización, ¿no?, de planificación. ¿Cómo hacemos ese cambio de mindset para que sean líderes que apalanquen la transformación digital con este impulso que nos dio el COVID? Bueno, por un lado está ese cambio, pero ese cambio es también tomar esa experiencia con el COVID, ¿no? El lado positivo del COVID es que se implementaron de repente un montón de cosas que todo el mundo imaginaba que iba a llevar años. Entonces eso también nos demuestra que cuánto tiempo se perdió, ¿no? Entonces pensemos, creo yo, la propuesta es pensar de esa forma. Si ya tuvimos esa experiencia, si ya se demostró que cuando la humanidad pasó una pandemia, o la estamos pasando todavía, se implementaron con urgencia, ¿por qué no hacerlo de forma planificada? ¿Por qué no nos podemos tomar en serio las palabras, las teorías y esos estudios del BID que son tan importantes, pero que es tan difícil llevarlo a la práctica, ¿no? Estábamos hablando de inversiones, estamos hablando de sistemas, y a mí me asombra porque, bueno, también he vendido tecnología, y los que vendemos tecnología sabemos lo difícil que es convencer las prioridades que tiene la tecnología. Cuando uno va a invertir en una grúa, cuando uno va a invertir en un muelle, no lo duda, o la autorización, por así decir, es muy rápido. En tecnología siempre se duda, siempre se opina, y no está mal, pero no se avanza. Entonces, creo que eso es una gran barrera. A mí particularmente me llama mucho la atención que en los puertos no se utiliza tecnología de sandbox, o sea, tecnología que se hagan pruebas.
porque tenemos unos TOS magníficos, pero todo es a prueba y error. Entonces pasamos 6 meses haciendo una prueba, ganamos muy buena productividad, ganamos muy buena operación, pero no están involucrados los costos. Entonces tenemos que juntar todo, tenemos que trabajar con tecnología que nos permita probar, que nos permita hacer ejercicios de prueba para no perder tanto dinero y tanto tiempo. Llevar la tecnología a la práctica. Quiero preguntarle a Luis Fernando qué caso resaltaría de su institución. Essa questão de tecnologia, só pegando o gancho que o Eduardo colocou, é uma mudança de cultura, né? Ela é engraçado, porque como a gente compra um novo portainer, nós sabemos da sua eficiência. Agora, em sistema, não. Em sistema pode dar errado, faz parte da cultura. E acho que a nossa instituição, lá, a Portos do Paraná, ela aposta muito nessa questão de novas ferramentas tecnológicas e não de agora. Então, posso trazer um caso de 15 anos atrás, onde investimos em uma ferramenta, o Cargo Online. Nós controlamos, nosso porto é um porto graneleiro, nós movimentamos no ano passado quase 60 milhões de toneladas e grande parte disso são granéis. E no passado nós tínhamos um problema muito grande com as filas dos caminhões. Os caminhões chegando no porto, sem uma comunicação entre a capacidade do terminal, a chegada da embarcação no porto. Então, geravam filas de mais de 100 quilômetros do primeiro caminhão ao último para descarregar no porto. Então, o porto desenvolveu uma ferramenta com vários parceiros, as empresas privadas, o Cargo Online, onde hoje nós temos uma visão de 7 dias daqueles caminhões que vão chegar. E eles estão e eles são distribuídos, essas cotas, essas senhas, são distribuídos pelos nossos aplicativos, onde conecta a capacidade de recebimento daquele terminal, conecta a sua proximidade com a embarcação chegando ou não, enfim, nós conseguimos controlar, e até o próprio caminhoneiro. Então, ele sabe, quando ele recebe e ele ativa que está saindo de qualquer lugar, a 500, 1.000 quilômetros de distância, o sistema automaticamente ele nos dá a posição para o caminhoneiro. Você tem essa janela de horário nesse dia para chegar no porto e descarregar. Então, essa ferramenta, ela nos agregou em muito numa eficiência e também eliminou um conflito que havia com o município, com a cidade, né, com as filas de caminhões em desorganização. E isso contribuiu muito para o nosso desenvolvimento. Gracias, Luis Fernando. Un ejemplo muy concreto y muy positivo de innovación de parte del sector público. Omar, en el caso de Guatemala. Bueno, realmente va a parecer extraña la respuesta para muchos de ustedes. En el caso de Guatemala, quien lideró la transformación digital, un caso de éxito, es el sistema aduanero. Entiendo que en muchos países aduanas no se lleva bien con el sistema portuario y reconozco que en nuestro caso es un modelo único, realmente el liderazgo de aduanas, inclusive aquí está presente el licenciado Juan José Arriaza, por si lo quieren entrevistar, cómo se ha logrado. Aduanas tomó un modelo de transformación digital por una instrucción presidencial. Nuestros puertos, que son estatales y autónomos, también se sumaron a este esfuerzo. Nuestros gerentes han estado impulsando. Hemos recibido también ayuda de Alianza Global para la Facilitación de Comercio. Han impulsado un programa de ventanilla única como modelo en Guatemala, que se va a replicar posteriormente, tengo entendido, en América Latina, liderado también por la Administración Tributaria. Y estamos actualmente en este modelo de implementación y el tema aduanero nos ha facilitado muchísimo. Tienen la información más relevante para el Estado y logran unificar realmente en una plataforma para que esto mejore. Y pues actualmente estamos en acercamiento con USAID para realizar todo un programa de transformación, pero ya a nivel nacional, poder unificar los desarrollos que se han hecho locales en nuestros puertos estatales y podernos subir. Y el sector privado, que también está presente, viene una comitiva de 30 personas de Guatemala, precisamente aquí a la APA, entonces tenemos sector público y privado integrado, y eso nos ha ayudado mucho a que se desarrolle el modelo. Gracias, Omar. Voy a hacerle una pregunta ahora a mis colegas del sector privado. Talento digital, ¿cómo competimos con Amazon, Google y otras tecnológicas para atraer estos data scientists que necesitamos a nuestro sector? Mari Carmen. Yo creo, Agustina, que hay que darle mucha más divulgación a todo lo que estamos haciendo los actores de la cadena de suministro, en mi caso particular, armadores y operadores de terminales marítimas, con relación a lo que es innovación sostenible. Desde el uso de digital twins en nuestros buques hasta HoloLens en los terminales en donde trabajamos con realidad mixta.
Yo creo que nosotros tenemos tanto en lo marítimo como ashore, en lo que es operaciones de tierra, suficiente atractivo como para tener a los jóvenes talentos, más bien los emprendedores, los startups, para que se asocien y hagan colaboraciones y partnerships con las empresas más grandes. Yo creo que en las terminales nosotros tenemos más de 40 disciplinas diferentes interactuando día a día en las operaciones de carga, desde oficiales de marina hasta contables, hasta personas especializadas en software o en recursos humanos. Entonces creo que hay una gran diversidad, pero nos falta dar mucha más divulgación de todas las oportunidades y las carreras que se pueden crear y generar en la industria. Gracias. Guadalupe. Sí, bueno, es un tema, la verdad, que primordial, ¿no? Porque para el uso de todas las tecnologías que hay necesitamos personal calificado para eso. Yo creo que entiendo de que hay que ser un poco más claros al momento de informar los beneficios que se tiene trabajando en la industria, ¿no? Al momento de también entender desde la industria naviera que hubo un cambio social y en la fuerza laboral desde a partir de unos años y más con la pandemia, que bueno, generó cambios en las conductas, ¿no? Al tiempo que es una industria que también está compitiendo con otros sectores por el mismo talento humano. Entonces tenemos que ser muy claros al momento de definir los beneficios y ser competitivos, ¿no? Competitivos, pero no solamente en términos de beneficios, sino también de propósito que tenemos como empresas. Y en ese sentido creo que la estrategia basada en lo que es el ESG, bueno, puede dar un marco de trabajo para tener un enfoque un poco más holístico del tema, ¿no? Pero bueno, la realidad es que sí, es un tema delicado y fundamental que se necesita trabajar muchísimo más, ¿no? Gracias, Guadalupe. Y para cerrar este panel a tiempo, quería pedirle a cada uno de los panelistas que desde su posición, sector público, sector privado, aproveche este momento que tenemos con la audiencia para hacerles un call for action. ¿Qué call for action quieren hacerle para que estemos preparados para ese puerto del futuro que nos espera en 2030? Empezando por Eduardo. La integración, creo que la palabra es integración. Y un marco regulatorio. Yo, por mi lado, dentro de los comentarios que habíamos hecho, creo que es una pena que cosas como el Mercosur o el Tratado Trasandino no incorporen la parte tecnológica. Creo que es una parte que, si se incorpora, podemos trabajar ese marco que tanto se necesita para comenzar a trabajar integrados. Integración. Omar. Bueno, yo primero quiero que América gane el Mundial de Fútbol. Sí. Con mucho cariño a los amigos europeos, pero queremos que ganen nuestros países. Bueno, después de ese buen deseo, pues definitivamente me sumo al tema de integración de la parte legal tecnológica. Yo me quedo con eso, Guadalupe, de veras, es muy importante. Volvemos a poner a la Comisión Portuaria Nacional, al Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo, que también presido, a que podamos colaborar desde Ciudad de Guatemala, donde nos llamen ustedes, para que realmente tratemos ese tema, porque esa interconectividad que Luis ya señaló es fundamental. No podemos estar con modelos distintos cada puerto y no apoyarnos. Cuando hay una crisis de un ciberataque en un puerto, si tenemos coordinación tecnológica con otro puerto, podemos trasladar temporalmente. Nos puede pasar a cualquiera, pero ese egoísmo o ese exceso de competitividad, los puertos se miden mucho. Yo he visto que los puertos se miden mucho y se valoran mucho por la cantidad de carga, la cantidad de TEU, soy el mejor, el más grande, el más poderoso. ¿Por qué no nos medimos por los niveles de colaboración que tenemos en América Latina? ¿Por qué no buscamos otros estándares que nos permitan realmente trabajar en equipo? Los europeos son un gran ejemplo, ¿ya? Y en América Latina, pues hablamos el mismo idioma español, portuñol, con los amigos portugueses, nos comunicamos re bien, ¿ya? ¿Por qué no hacerlo también a nivel portuario? No vamos a mejorar aislados, no vamos a mejorar aislados. Colaboración para Omar. Mari Carmen. Yo coincido con mis colegas, creo que colaboración en innovación y sostenibilidad es una responsabilidad de todos los actores de la cadena de suministro y cada uno de nosotros tiene un rol único en esta década de la evolución. Así que, como decimos en inglés, let's embrace the challenge.
Embracing the Challenge, Mari Carmen, Guadalupe. Sí, la verdad que la colaboración es el punto, creo, el puntapié inicial para poder alcanzar, ¿no?, los objetivos que son tan grandes, ¿no?, y tan difíciles de sobrellevar. Yo voy a insistir con el tema del marco regulatorio, o sea, en base a la experiencia que tenemos en Argentina, todavía estamos sin implementar el BL electrónico. El BL digital electrónico es un servicio que, bueno, Evergreen hace años que lo ofrece, las compañías, muchas navieras lo están ofreciendo a través del centro de navegación. El año pasado se hizo una presentación ante la aduana, explicando cuáles son los elementos legales que habilitarían el uso porque la reglamentación está, el tema son los aspectos técnicos y operativos, y es ahí donde el rol del Estado cobra también importancia, ¿no?, porque es el que define el marco regulatorio y el que provee las herramientas técnicas para facilitar todos estos procesos de incorporación de nuevas tecnologías. Entonces, realmente creo que la colaboración entre el sector público y privado es la que puede reducir la brecha social, es la que nos puede llevar al camino de una mayor sustentabilidad. Y estoy contenta de estos 3 días que participé acá en el APA, porque veo muchos líderes involucrados en ese proceso, y eso es realmente un motivo de esperanza para todos, ¿no? Actualización del marco regulatorio, Guadalupe. Luis Fernando. Agostina, acho que, sendo repetitivo, mas não sendo, a palavra colaboração é fundamental. Eu acho que a colaboração em diversos aspectos. Então, nós temos a questão dos marcos legais, colaboração operacional, colaboração em conectividade do ente público com o ente privado. E o Brasil, um país de dimensões continentais, 8.000 quilômetros de costas, nós temos muito a oferecer nessa colaboração, porque aquilo que, por vezes, se aplica aqui no sul do país, ao norte, é completamente diferente. Então, nós temos diversas ferramentas e também podemos absorver muita coisa dos nossos vizinhos, dos nossos irmãos, para que a gente consiga crescer de uma forma integrada y gerando cada vez más eficiencia para nuestro segmento. Muchísimas gracias. Colaboración, entonces, es la palabra resumen. Algo que empezó con tecnología, termina en colaboración, el call for action para la audiencia. Les agradecemos muchísimo a los panelistas por su generosidad de compartir con nosotros esta mañana y les pido un aplauso para ellos.